La nueva mayoría, como cuarto eje de su programa, prometió una gran reforma laboral que terminaría con las injusticias acometidas por las patronales hacia los trabajadores. En boca de sus promotores, la reforma laboral vendría a emparejar la cancha. Es así que los anuncios previos fueron tan rimbombantes que nos hacen recordar a Ricardo Lagos y su nueva constitución política, que no era más que la misma constitución de Pinochet, pero maquillada por algunas reformas. Con la reforma laboral de Bachelet pasó algo similar. Se utilizó el mismo libreto, es decir, se alardeó de poner fin al plan laboral, pero lo que se propuso y lo que finalmente se aprobó por el Parlamento fue una reforma laboral neoliberal, que por el contrario a lo que se prometió, profundiza el plan laboral de Pinochet y avanza en la consolidación de lo que es el denominado trabajo precario. Por ejemplo, podemos decir que esta reforma laboral no elimina la invención pinochetista de los grupos negociadores, es decir, de los trabajadores no agrupados en sindicatos, pero con capacidad para negociar colectivamente, ya que solo se restringió su actuación cuando existe un sindicato en la empresa. Como segundo ejemplo, podemos decir que esta reforma laboral de la nueva mayoría aumenta el quórum para la constitución de sindicatos en las pequeñas y medianas empresas, pasando de 8 trabajadores actualmente al 50% de los trabajadores de la empresa, si es que ésta es menor a 50 trabajadores. Tercero, para poder negociar colectivamente, el sindicato debe mantener el quórum inicial de constitución, lo que alentará, por ende, los despidos de los trabajadores sindicalizados. Como cuarto ejemplo, podemos decir que esta reforma laboral permite los llamados pactos de adaptabilidad sobre condiciones especiales de trabajo, lo que traerá aparejada, sin duda, mayor precariedad laboral, puesto que se permite que se negocie por las partes la distribución de la jornada y los descansos, con establecimientos de bolsas de horas extraordinarias, tiempos destinados a la preparación del trabajo y a la jornada pasiva. Así, por ejemplo, se podrá renunciar los límites a la duración de la jornada de trabajo diaria, a los límites de duración de la jornada semanal e incluso a los límites que se imponen a la hora extraordinaria diaria, que hoy día son solamente 2. Podrá, ¿no es cierto?, pactarse descansos distintos, ¿no es cierto?, a los expresados en el Código del Trabajo, diarios, semanales y anuales. Es decir, se termina con una reivindicación histórica de los trabajadores que hasta aún, ¿no es cierto?, en estos tiempos se mantenían, como las 8 horas de trabajo continuo, ¿sí? Como quinto ejemplo, podemos decir que esta reforma de la nueva mayoría va más allá incluso que el plan laboral de Pinochet, puesto que restringe aún más el derecho humano a la huelga. Y es así que admite el reemplazo interno de trabajadores bajo un supuesto respeto a la libertad de los trabajadores no huelguistas o que no están realizando la huelga. Sexto, establece esta reforma laboral el descuelgue individual en cualquier momento de la negociación colectiva por desafiliación del trabajador al sindicato. Y en las pequeñas y medianas empresas incluso permite el descuelgue a partir del 6º día sin necesidad de desafiliación. Séptimo, establece el deber del sindicato de proporcionar al empleador servicios mínimos para su funcionamiento, con equipos de emergencia conformados por los propios trabajadores huelguistas. Es así que exige en términos más amplios que el plan laboral de Pinochet el impedimento, ¿no es cierto?, de la paralización efectiva de la empresa. Paralizar la empresa como legítimo derecho humano histórico para poder negociar colectivamente por parte de los trabajadores. Todo esto, ¿no es cierto?, que trae aparejado la reforma laboral de la nueva mayoría, dificulta e impide aún más el ejercicio efectivo de los derechos colectivos que tenían los trabajadores, como la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, todos ellos garantizados incluso por convenios internacionales de la OIT ratificados y suscritos por Chile, vigentes. Es así que la reforma laboral instalada por la nueva mayoría pretende barrer con los pocos derechos laborales colectivos que mantenían los trabajadores, puesto que estos derechos laborales se han convertido en una traba para el avance del neoliberalismo. Y lo que se busca, además, es imponer un modelo de trabajo precario, es decir, un trabajo subordinado, inseguro, transitorio de corto tiempo e inestable, multi o polifuncional, no calificado, desregulado en cuanto a la protección del trabajador y con una tendencia al subcontrato, además de ser de bajo salario y regresivo, en virtud de querer volver a igualar a las partes con una visión civilista en una desigualdad evidente. Es por ello
que convocamos a todos los trabajadores, estudiantes, a los que luchan contra el neoliberalismo y a todos los enrabiados con esta reforma laboral, que precariza aún más el trabajo asalariado en Chile, a organizarse y a expresar el rechazo a esta reforma pro-patronal y exigir un nuevo código laboral realizado o elaborado con todos los trabajadores, ¿no es cierto?, que mueven este país. Es así que este 1 de mayo es un deber organizarse en contra de esta reforma y avanzar hacia un nuevo código laboral. Como Frente Popular, nos concentraremos este 1 de mayo en las afueras de la USACH, Universidad de Santiago de Chile, a las 10 horas, adhiriendo a la convocatoria del CIUS y de la Unión Clasista de Trabajadores.